En este vídeo te voy a enseñar cómo mejorar significativamente tu detector de metales Mylan Manticore. Con unas sencillas mejoras reducirás su espacio para poder guardarlo y transportarlo mejor. También aprenderás a proteger esos componentes más susceptibles a averiarse, como pueden ser la pantalla debido a un mal golpe o la toma de carga por culpa del salitre o la suciedad. Y además te enseñaré a actualizar el software de la máquina para que tu experiencia sea mejor. Este detector está perfectamente construido y fabricado por los ingenieros de Mylan, pero nunca está de más hacerle por tu cuenta unas mejoras que aumenten tu confort y la protección de tu detector. Y por qué no decirlo, ¿a quién no le gusta hacerle unas modificaciones a su detector de metales? Para ello, la primera mejora que hicimos fue reducir el espacio que ocupaba a la hora de transportarlo y guardarlo en casa. Para ello, lo primero fue desatornillar la PDA del detector con un simple destornillador, y después adquirir esta pieza. Os diré más adelante cómo podéis conseguirla, pero sencillamente es una pieza que va entre la muleta y la PDA. Aquí podéis ver cómo va puesta, cómo la presentamos. Este es el movimiento que tiene que tener hacia atrás para que pliegue hacia la parte del antebrazo, y con unos tornillos que vienen incluidos en el lote y unas tuercas comenzamos a enroscar la pieza a la muleta. Esto no tiene mayor complicación, simplemente es enroscar tornillos. Vienen 4, hay que hacerlo no muy fuerte para no partir ninguna de las piezas, pero sí lo suficientemente ajustado para que no se mueva. Repetimos el proceso con los otros 2 tornillos del otro lado, y una vez lo tengamos, nos quedará la pieza correctamente puesta en el sitio y comprobamos que se mueva bien. Después usamos los mismos tornillos que venían de serie en nuestro detector para atornillar la pieza a la PDA. Exactamente el mismo proceso, lo hacemos con cuidado para que no estropeemos la rosca. Y aquí podéis ver un tornillo típico de cámaras deportivas, como puede ser GoPro, Insta360, para que podamos plegar el detector, dejarlo fijo y poder guardarlo perfectamente. Y hoy os dejo el Instagram de Detector Kings, que es a quien le tenéis que contactar si queréis esta pieza. Aquí podéis verlo cómo queda plegado, el poco sitio que ocupa, y esto imaginarlo en una mochila. Ocupa muy poco sitio. A continuación, una actualización muy sencilla, una actualización de software. Tenéis que iros a la página de minelab.com, elegir vuestro idioma, en este caso el mío es el español, nos vamos a la pestaña Detectores y seleccionamos el Manticore. Bajamos hasta que veamos Descarga de productos, y aquí, pues si no lo tenéis, os adelanto que tenéis los manuales, las guías de iniciación, pero a nosotros lo que nos interesa es actualizar el software. Le damos a ese enlace que marca ahí y ahí nos dirá qué actualizaciones y qué mejoras trae el detector. Tenemos que bajar hasta la sección de descargar, en mi caso de Windows, la utilidad de actualización Manticore Minelab y el ML105, que son los auriculares. Una vez los tengamos descargados, abrimos uno de ellos, por ejemplo primero el del detector, y nos dice que conectemos un dispositivo para chequear las actualizaciones. Es tan sencillo como conectarle el cable de carga al ordenador y después encender el detector. Automáticamente nuestro ordenador hará un sonidito como si hubiésemos metido un dispositivo USB, un pendrive, y nos dirá si el software está actualizado o no. En mi caso estaba actualizado. Así que probé a actualizar los auriculares con el mismo procedimiento, los conecté al ordenador, lo detectó, abrí el programa de los auriculares, los ML105, y este sí que tenía una actualización. Simplemente hay que darle al botón de instalar y tarda unos 3, 4, 5 minutos como mucho. Aquí os acelero el proceso para que no tengáis que verlo entero. Una vez lo tengamos, le damos a salir y podemos desconectar el dispositivo. La siguiente mejora es una carcasa hecha con material de impresión 3D que va a evitar que por un golpe accidental
pueda dañar la estructura de la pantalla. Lo podéis encontrar en mi Instagram, Ecodetector, escribiéndome por privado, os diré cómo podéis conseguirlo. Y si habéis llegado hasta aquí os voy a dejar un poquito de contenido promocional. ¿Te gusta cómo funciona el Manticore? ¿Te gustaría tener uno por 200 euros menos? Utiliza el código Ecodetector en eurodetection.com y podrás llevarte un 10% de descuento. La siguiente mejora es esta pieza que va a ayudarnos a que no se sulfate, a que no le entre suciedad, a que no se llene de salitre nuestra toma de carga del detector. En el kit ya vienen montados los imanes, pero os enseño cómo lo hacemos nosotros. Lo primero es comprobar qué cara del imán es la que pega mejor al detector y le hacemos una marca. Esta marca que estamos haciendo es la que tenemos que pegar en nuestra pieza. En los orificios que vienen practicados en la pieza ponemos 2 gotitas de cianocrilato, para quien no lo sepa, el típico Loctite de toda la vida, y colocamos los imanes con fuerza. Aquí lo que nos pasó fue que se nos pegó uno encima del otro, pero eso nos ayudó a colocar uno y después el siguiente, como hay que hacer un poquito de presión porque ese imán ya no se va a sacar en la vida, lo que utilizamos fue un mango de un destornillador. Aquí podéis ver cómo pega y lo fuerte que queda. Con la ayuda de 2 bridas, una cuerda o algo similar, podéis dejarlo fijo para no perder esa pieza. Aquí ya tenemos el detector completamente modificado y a mi gusto. Y esta pieza, por ejemplo, sirve también para el Xterra Elite de Vero. En definitiva, sirve para todos estos modelos de Minelab, también va a servir para la nueva gama de Vanquish. Y sencillamente, para resumir, para cualquier modelo que utilice este tipo de cable. Quería aprovechar antes de que acabara el vídeo para daros las gracias por todo ese apoyo que me disteis en el último vídeo. Hemos conseguido hasta ahora más de 3.500 visitas, más de 80 suscriptores con ese solo vídeo y en definitiva, estáis motivándome mucho para seguir haciendo contenido. Sé que esto no lo voy a conseguir solo, es gracias a vosotros que continúo subiendo vídeos. Veo importante que lo sepáis, porque tanto las cosas buenas como las cosas malas a mí me gusta decirlas, y me ayudaría muchísimo que compartieseis este vídeo con vuestros amigos en vuestros grupos de WhatsApp relacionados con la detección metálica. Y por favor, si todavía no lo estás, suscríbete, porque más del 80% de las personas que veis mis vídeos no estáis suscritas. Ya por último, recordar de nuevo que si queréis la pieza para que vuestro Manticore ocupe menos espacio, poneros en contacto con detector_kings por mensaje privado en Instagram. Y o si queréis las otras 2 piezas os ponéis en contacto conmigo también por Instagram. Quiero agradecer públicamente a Chao de Detector Kings que me ayudase con estas modificaciones y a grabar el vídeo. Y nada más, si habéis llegado hasta aquí, dadle un me gusta, escribid en comentarios qué pieza os ha gustado más y nos vemos en la siguiente. Sed buenos. Adiós.